Gracias, Alfredo. Un placer aquí estar en tu espacio de actualidad farmacéutica. Un gran saludo a todos los colegas que poco a poco se van integrando a este conversatorio. Bueno, Alfredo, ya habíamos conversado anteriormente por los grupos sobre el rol del farmacéutico en la sociedad actual. Mira, la idiosincrasia venezolana ha dado pie a que el farmacéutico tenga una gran importancia en todas las comunidades, especialmente en aquellas zonas alejadas del urbano, especialmente en las zonas rurales, donde el papel del farmacéutico es fundamental. Y es algo que hemos visto desde el año pasado hasta acá, cuando iniciamos este proceso de pandemia, donde el papel del farmacéutico se ha visto, bueno, multiplicado, la importancia. Acá en el estado Carabobo, el año pasado, cuando empezamos a tener los graves problemas que ha tenido el país en el suministro de combustible, nos organizamos todos los farmacéuticos para poder abrir las farmacias sin estar haciendo las largas colas que había que hacer en un momento dado. Okay. Nos organizamos, se hicieron listados, se llevó una representación hasta el SODI de aquí del estado Carabobo y habilitaron una bomba especial para que los colegas surtieran combustible y pudieran dirigirse hasta la farmacia, para que el farmacéutico, en vez de estar horas e incluso días en una en la bomba de la gasolina, estuviese en su farmacia, que es donde debe estar, porque con esta situación de pandemia, ahí es donde somos importantes. Y siempre ha sido así. El venezolano va a acudir primero a la farmacia antes que a los médicos. Eso es algo que siempre se ha mantenido. Con la situación que tenemos en el país, que es preocupante, pero esperemos que podamos superarlo poco a poco. Hoy día, una persona tiene fiebre, obviamente que por situación de pandemia se va a asustar y va a pensar que posiblemente tengo COVID, pero por la situación país que tenemos, mira, va a acudir a la farmacia para que el farmacéutico le diga, ¿será COVID? ¿Será dengue? Podría ser chikungunya. Cuidado y no tiene fiebre amarilla. Entonces, confía plenamente en lo que le diga el profesional farmacéutico. Él va a ir a su farmacia para determinar y que le digan, bueno, mire, ¿cómo sé yo que esta fiebre no es COVID y no es un dengue, o quizás tengo simplemente gripe? Actualmente toda fiebre y malestar general lo estamos tratando como COVID, porque tenemos que ser muy prudentes en ese sentido. COVID hasta que se demuestre esa persona lo contrario. Tiene esta cantidad de sintomatología, o sea, tenemos que tratarla con mucho cuidado y esperemos que no vaya progresando hacia una situación crítica. Pero eso es así. Entonces, empezamos nosotros en la farmacia a indagar sobre la situación de sus vecinos. ¿Quién ha presentado y se ha determinado por una prueba PCR real de que ha tenido o no COVID-19? Si esa persona nos dice que sí y efectivamente él ha estado cohabitando con esa persona, pues podríamos sospecharlo, ¿no? Pero si nos dice que no, que simplemente ha acudido a su trabajo y ha regresado, posiblemente podríamos suponer de una gripe, pero la confianza de la población siempre está presente con su farmacéutico. Lamentándolo mucho también, existen algunas farmacias que tenían emblemáticas en muchos sectores de aquí de la ciudad de Valencia, que lamentablemente por la misma situación de crisis tuvieron que cerrar, problemas económicos.
Y te puedo decir que ese colega, cada vez que pasa por ese lugar, oye el lamento de toda la comunidad que desea que regrese, que ojalá pueda volver a abrir las puertas de esa farmacia, porque hace una falta enorme. Y cada vez que se puede y otras personas instalan esa farmacia en esas comunidades, la comunidad lo agradece porque saben que hay un profesional farmacéutico que se va a ocupar de la salud de esa comunidad. Siempre ha sido así. Sí es definitivo. Es definitivo porque esas comunidades rurales, generalmente alejadas de la comunidad, en este país actualmente son las comunidades con menos recursos económicos. Sí, nosotros vemos acá mismo en la ciudad de que muchas personas no tienen acceso a una consulta privada porque se les hace muy difícil asistir a esos consultorios. Dentro de la ciudad puedes conseguir los hospitales ambulatorios, algo funcionales, aún. Mientras que en las zonas rurales difícilmente. Inicialmente, cuando empezó el gran boom de la creación de los CDI, en un momento dado, pues funcionaron medianamente bien, pero en la actualidad los reportes que tenemos de muchos colegas que viven de estados alejados de la capital, nos indican de que no están funcionando, pues están cerrados, ¿no? Y tomando en cuenta esa situación, nosotros hemos conversado ya con el actual presidente de la federación, el doctor William Velasco, para ponernos a la orden como profesionales del área salud, para que cuando se inicie el proceso de vacunación, estamos a la orden. Esa información que ya ha sido publicada por el mismo doctor William Velasco por el Instagram de la federación, la pueden ubicar por @fefarben, ya se hizo llegar a las autoridades sanitarias del país. Con esto te das cuenta del rol tan importante que nosotros podemos jugar en pandemia. Ponemos a la orden las farmacias del país y especialmente de las zonas rurales para que presten ese servicio de vacunación. Y por ende, como profesionales de salud de primera línea, conociendo, como ya he descrito, de que es el primer lugar al que va a acudir un paciente, tenemos que formar parte de los profesionales de salud en recibir la vacuna en primer lugar. En primer lugar, debemos estar protegidos para poder seguir sirviendo a nuestras comunidades, porque de nada nos vale tratar de hacer ese trabajo y ser nosotros víctimas de esta pandemia, como lamentablemente lo hemos visto. Nosotros hasta este momento contabilizamos 24 farmacéuticos fallecidos por COVID-19, lamentablemente, y esto ha sido a nivel nacional. Sí. Y cabe es destacar, urgente la vacunación para el gremio farmacéutico. así es, Ramón, y cabe destacar que estos farmacéuticos se encontraban cumpliendo con su labor. Es importante hacer esa acotación porque en el cumplimiento de su labor fue que se contagiaron de la enfermedad y lamentablemente fallecieron. Hemos debatido bastante por los grupos de farmacéuticos a nivel nacional, donde tú también perteneces y has aportado pues parte de las ideas, porque una vez que hemos perdido estos colegas, tenemos que tener un plan que mientras recibimos la vacuna, ¿qué podemos hacer?
Y en ese interín han salido ideas. Muchas de esas ideas, como por ejemplo, vender un acrílico, un plástico entre el paciente y el farmacéutico. No puede haber un contacto directo porque no sabemos si esa persona que llega a la farmacia es un paciente COVID positivo asintomático. Algunas farmacias ya han colocado ese acrílico de protección o de bioseguridad, pero es algo que deberíamos insistir en que se aplique en todas las farmacias. Y recuerdo que una de tus intervenciones también fue de que la atención a los proveedores de la farmacia tiene que ser en un día específico y atendido por un personal específico. Esas son cosas que hay que tomar en cuenta para evitar el contagio de nuestros colegas a nivel de la farmacia. De nuestros colegas y de los clientes y de la familia todo el personal auxiliar que trabaja con nosotros ahí mano a mano. Así de mismo todo el personal que labora en esa farmacia. Así mismo es. Porque estamos pensando en el entorno, no solo pensamos en la farmacia como tal, sino a todos los que llegan, sean proveedores, clientes, pacientes. Fíjate que comentas que están colocando los acrílicos, las diferentes farmacias para, bueno, tener un sistema de protección. Pero es que es casi que vital tomando en cuenta que el paciente al primer sitio que acude es a la farmacia. Y tú no sabes como farmacéutico, como personal de la farmacia, si realmente es un paciente asintomático o presenta los síntomas. No lo sabes. Y como no estás en la facultad de saberlo o de detectarlo, entonces toma las medidas preventivas correspondientes. Así es. Una de las cosas que personalmente hago cuando entro a una farmacia, mira, no sé si es por la pandemia, porque somos profesionales preocupados por lo que está pasando a la comunidad, por lo que le está pasando al resto de nuestros colegas, de que yo estoy siempre verificando qué podría mejorar esta farmacia y mira, a veces lo hago y si se puede, pues, y converso con el gerente y le sugiero como profesional farmacéutico las cosas que puede mejorar dentro de esa farmacia. Pero obviamente que no puede uno estar en todas las farmacias, solamente es una sugerencia que le hago a los colegas farmacéuticos que cuando vayan a la farmacia traten de hacerlo, porque es que cosas que podemos ver. Entro a una cadena de farmacia y seguramente lo has hecho tú y lo han hecho todos los colegas. El área de misceláneos, verán en el suelo un círculo donde va ubicada cada persona con el distanciamiento social requerido de 1,5 metros. El área de misceláneos. Y el área de farmacia no lo tiene. No lo tiene. Y en el área de farmacia se acumula la mayor cantidad de personas. Toman su número y mientras son llamados, se van agrupando y se va perdiendo el distanciamiento social tan importante en este momento. Una de las cosas que deberían implementar, especialmente las grandes cadenas, y digo especialmente porque es uno de los lugares donde acude muchísima gente. Correcto. Esos mismos círculos de distanciamiento social que tienen hacia el área de misceláneos deben existir en el área de farmacia, junto con que deben colocar el acrílico, porque una persona asintomática en un momento dado y espontáneamente estornuda, tose, son cosas que ocurren de forma natural porque esas cosas pasan, pues. Si no hay esa barrera de seguridad, contamina todo el personal. Necesitamos la barrera, necesitamos que coloquen esos puntos de distanciamiento social interno y que la persona que controla el acceso a la farmacia tiene que estar pendiente de que si ustedes colocan 3 líneas, cada una con 5 personas, y las 15 personas están adentro aún esperando,
no puedes darle acceso al resto de los pacientes. No puedes hacerlo, porque entonces el distanciamiento social deja de ser. Y todas esas son las situaciones que tenemos que hacerle llegar a todo esto. Esto por escrito, yo se lo he enviado al presidente, colega Reinaldo Piña de aquí del estado Carabobo, para que lo haga norma, para que sea enviado por correo a todos los farmacéuticos y que sea una exigencia nuestra como profesionales ante el patrono, porque se trata de la seguridad de todo el personal. Y de los pacientes. Y de los pacientes. Sí, porque no estamos exentos de nada. Nosotros estamos hablando del paciente que llegó, pero lamentablemente el farmacéutico de repente también tiene un familiar contaminado y enfermo se va asintomático y el paciente también podría contaminarse. O sea, es la protección y seguridad del paciente y de todo el personal de la farmacia. Tú sabes que una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención es el de involucrar al equipo de trabajo. Yo creo que el farmacéutico, si bien es el que tiene la voz cantante o la batuta dentro de la farmacia, los otros actores que forman parte de ella tienen que también tomar las riendas del asunto porque es su seguridad. Tienen que estar involucrados en cada una de las partes. Por ejemplo, Ramón, tiene que estar pendiente de oportunidades de mejora dentro del área, desinfección de la misma, que los pacientes cumplan el distanciamiento requerido, que se mantenga el orden, entre otras cosas, donde, bueno, también es responsable de ese cumplimiento. Conversábamos sobre la importancia que tiene entonces el rol del farmacéutico como profesional de primera línea y habíamos quedado en algo muy importante y era el tema de la protección del farmacéutico ante el paciente, su equipo de trabajo y los proveedores. Y yo te hacía una pregunta, pregunta y comentario a la vez. Se debe incentivar el trabajo en equipo y de involucrar a el resto del personal de la farmacia que forma parte de la farmacia, los auxiliares, comentaste el portero, el que limpia, etcétera, porque cada uno debe garantizar y poner su granito de arena para que se cumplan las cosas. Si ve algo que no está correctamente, debe llamarle la atención a ese paciente o a ese comprador y mantener el orden dentro de la farmacia. No es solo responsabilidad del farmacéutico, a pesar que sea el farmacéutico el que lleva la batuta o las riendas del local o como tal. Entonces, ¿cómo puede el farmacéutico involucrar a ese paciente? Da tu experiencia, Ramón. Mira, muy importante lo que estás diciendo, Alfredo. Así tiene que ser. El farmacéutico debería indicarle a todo el personal auxiliar todas las medidas de bioseguridad que debe seguir, no solo dentro de la farmacia, sino, y mucho, quizás más importante, fuera de ella. Porque quizás dentro de la farmacia, ante los ojos vigilantes del farmacéutico, esta persona tendrá su mascarilla bien puesta, estará a cada momento utilizando el gel antibacterial, estará pasando constantemente hipoclorito por los pasamanos, el piso, etcétera. Perfecto, porque está un farmacéutico vigilando que eso se cumpla. Pero tiene que realizar una reunión con todo el personal e indicarles cuál es la situación de bioseguridad que debe cumplir fuera de la farmacia. En su mayoría, estos auxiliares obligatoriamente tienen que utilizar un transporte
público, un transporte público que es muy deficiente en todo el país. Nosotros vemos ese transporte público lleno de gente, donde no hay manera de que haya un distanciamiento social, donde quizás la persona enferma es la que está dejando el virus en el pasamanos de todo ese transporte. Es casi que obligatorio que el personal auxiliar se le suministre un frasco de gel que tenga, que pueda, una vez que descienda de ese transporte en su casa, de inmediato aplicárselo en las manos, porque no queda de otra. ¿Cómo haces tú para evitar esa contaminación a nivel del transporte público? Pero una vez que llegó al sector donde vive la persona, ¿cómo es su conducta, su comportamiento con sus vecinos? Tenemos que resaltar la conciencia de estos auxiliares. ¿De qué manera? No puedes estar estrechando la mano de ninguno, no puedes estar abrazándolo ni puedes estar saludando de beso en las condiciones que tenemos actualmente. No debe ser así, porque esa persona, lamentándolo mucho, se vuelve un peligro cuando vuelva nuevamente a la farmacia, porque podría venir contaminada con el COVID-19. Fíjate que hay que tomar allí en cuenta dos situaciones, Ramón. Una, que es cuando el paciente tiene los síntomas y acude primeramente a la farmacia, y la segunda es cuando viene después del médico. En ambas situaciones es un peligro para exponer a todo el personal que trabaja en la farmacia. Así es. Entonces, así es. Hay que tomar conciencia del riesgo y de la situación en la que estamos hoy, porque si nos enfermamos como profesionales, no vamos a poder darle la mano a ese paciente y ayudarlo cuando lo está requiriendo. Debería el farmacéutico ser tomado como profesional de primera línea, es hacer entender a la población cuál es el papel del farmacéutico como tal en la sociedad, sobre todo en los diferentes entes de salud. ¿Qué mensaje le podemos hacer llegar nosotros a nuestros colegas, a los patronos, a la federación, pero también al Estado venezolano, de nosotros como farmacéuticos, aparte de ponernos a disposición para, formar parte del proceso de vacunación de la población? ¿Qué otras recomendaciones podemos hacer? Podemos comentarios generales. A ver, te escucho. Mira, tenemos que unificarnos, apoyar al doctor William Velasco, porque es obligatorio. Nosotros tenemos que unir fuerzas en este momento tan difícil que nos ha tocado vivir en este momento. Con la pérdida del colega Freddy Ceballos, retoma el doctor William Velasco y necesita el apoyo pues, para poder seguir funcionando y poder organizar nuevamente el gremio a nivel nacional. Desde la federación tenemos que seguir exigiéndole al gobierno nacional la organización y planificación de la vacunación en Venezuela. De todo, empezando por todo el personal de salud profesional, y seguimos con toda la población vulnerable. Pero tenemos que tener una planificación. Desde la federación exigirlo, desde los colegios de farmacéuticos a nivel nacional exigirlo, pero lo necesitamos con una base, que nos digan cuándo van a llegar, de qué manera nos vamos a organizar. Estamos a la orden como profesionales de salud para ese proceso. ¿De qué manera podemos utilizar
esas farmacias que ya están bien instaladas y que tienen la posibilidad de servir de centros de vacunación. Pero vamos a sentarnos, vamos a conversar. Nosotros estamos como profesionales dispuestos a hacerlo, pero tómenos en cuenta. Es decir, vamos a sentarnos, vamos a hablar de un plan de vacunación con estrategias para que llegue de verdad a toda la población venezolana. Pero para empezar, Alfredo, ¿cuándo es que van a llegar las vacunas? Así es. O sea, el plan hay que hacerlo antes que lleguen, no después que lleguen y después correr a hacer el plan. Exactamente. Si nos dicen una fecha, en base a esa fecha llegan, se bajan del container, llegan hasta los centros de refrigeración, donde están los depósitos refrigerados distribuidos en el país. Porque tengo entendido que llegaron algunas neveras, pues. Pero ¿dónde están ubicadas? ¿O quedaron solamente en la capital del país? ¿Qué pasa con el resto del país? ¿Por qué no distribuirlas y decir, bueno, solo es un ejemplo? Llegaron 10 containers de refrigeración. Vamos a distribuirlos en los estados de mayor población para iniciar ese proceso. Exactamente. Eso por allí. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Desde qué hora se va a hacer? ¿Hasta qué hora? ¿Cómo es la manera? Somos profesionales y te aseguro que necesitamos también un pequeño taller de cómo proceder con la vacunación. Así es. ¿Cómo vienen las vacunas? ¿De qué manera? ¿Cuántas tenemos, cuántas podemos sacar y antes de que ocurra un proceso de degradación, cuántas podemos estar suministrando? ¿Cuántas personas deben estar en la cola? Pero como profesionales estoy seguro que nosotros podemos entender, captar bien la idea y ser muy útiles en ese sentido, pero necesitamos un plan. Deseamos formar parte de ese plan. Estamos dispuestos como profesionales a sentarnos a planificar todo ese proceso. Alfredo y Ramón de repente no nos atienden, pero entonces por eso nosotros acudimos hasta el presidente de la federación que a nombre de todos los farmacéuticos del país pueda hacer llegar tu voz y mi voz de que estamos dispuestos para ese proceso. Alfredo, las vacunas que se han colocado en países como Israel en este momento cuentan con la menor tasa de contagio. Y te puedo decir que la última información que he leído al respecto es que el 98,9% de las personas vacunadas están libres de COVID. La vacuna y la vacunación ha sido efectiva. Por lo tanto, basado en esa experiencia, la requerimos. La siguiente pregunta entonces sería, ¿cuál requerimos? ¿Cuál colocar? Porque se habla de la China, de la rusa, de la de Pfizer, de la de AstraZeneca, se habla de la Johnson & Johnson, se habla de tantas vacunas, pero entonces, ¿cuál de todas esa es la que realmente requerimos? Mira, Alfredo, tengo entendido la poca información que manejamos y conocemos es que posiblemente sea quizás, no me crea hasta que no sea oficial, pero eso es lo que se ha oído, pues. La vacuna rusa, la Sputnik 5, la que se trae. Okay. De ser así, de mi parte, yo estaría muy conforme, porque ha sido una de las vacunas que más número de personas la han recibido con el menor impacto.
con la menor cantidad de efectos secundarios. Okay. Hay una experiencia en ese sentido, por lo tanto, ojalá y nos lleguen las vacunas rusas, pero tampoco lo sabemos. Tampoco es definitivo. No es lo mismo un rumor que una situación y una información oficial en ese sentido. Así es. Fíjate algo, Ramón, y qué importancia cobra ese dato que estás comentando de nosotros como farmacéuticos saber cuál es la que va a llegar al país, porque el farmacéutico es el responsable de hacerle farmacovigilancia a ese proceso de vacunación, de llevar los reportes de efectos secundarios asociados a la vacuna. Entonces, el farmacéutico juega un rol importante de primera línea en la salud. Importantísimo lo que estás diciendo, Alfredo. O sea, usamos las farmacias como centros de vacunación. Podemos llevar un informe de farmacovigilancia de personas que están estables en esa comunidad, de tal manera que nosotros podríamos sacar incluso un reporte bien organizado y definido sobre la vacuna que se esté aplicando, porque podríamos contar con esos recursos y esos conocimientos de farmacovigilancia que tenemos los farmacéuticos. Así. El farmacéutico también puede a nivel nacional se haría. Entonces, una de las cosas, organizándonos en ese sentido, sería tener una planilla de farmacovigilancia donde tendríamos los reportes de la sintomatología que está sintiendo cada paciente. Y se le podría hacer un seguimiento porque son habitantes de esa comunidad, que no son personas ajenas que está llegando. Bueno, como está ocurriendo actualmente en Estados Unidos. O sea, imagínate la situación tan discordante, ¿no? En Norteamérica están vacunando muchísimo, pero como siempre hay ciertos sectores de la población que no desean vacunarse. Hay una desconfianza por parte de esos sectores que siempre han existido. Pero resulta que ahora existe pues el tour de la vacunación, donde te están ofreciendo un viaje con la seguridad de que vas a recibir la vacuna. Imagínate tú. O sea que la gente con altos poderes adquisitivos de Latinoamérica están dirigiéndose hasta Estados Unidos, especialmente a recibir la vacuna, y luego retornan a su país de origen. Las cosas que tenemos que ver nosotros. Sí. Adicionalmente a esto, el farmacéutico también puede dar atención farmacéutica a ese paciente que está recibiendo la vacunación, hacer seguimiento de la misma. O sea, es un profesional, o somos profesionales con un amplio rango y manejo y margen de maniobra dentro del proceso de vacunación que se tiene que dar en el país. Tenemos que formar parte de definitivo. Velar, es definitivo. Velar por el transporte correcto entre estados de la vacuna. Eso es el papel de un farmacéutico. Y también invitar a lo que es la Junta Reguladora, la Contraloría Sanitaria, que formen parte de la misma, porque estamos viendo, y vamos a entrar al punto final del tema del día de hoy, que el farmacéutico, mi percepción, en este sentido, ha ido perdiendo viene siendo desplazado por, digamos, medidas que no van acorde al ejercicio profesional. Y vemos ahora, hoy en día, dispensación por sitios que no deben de dispensarse. Vemos
medicamentos traídos de sitios que no deben de traerse, almacenamientos que no deben cumplirse, y es allí donde la junta revisora, de la mano con los colegios, tienen que trabajar también en conjunto y formar parte del farmacéutico de ellos. ¿Qué me tienes que decir al respecto, Ramón? Alfredo, es una situación que ha aumentado en los últimos meses. La venta ilícita de medicamentos, o me imagino que es una situación obvia, pues, o sea, hay una pandemia, en situación de pandemia lo que más se vende es el medicamento y bueno, hay personas inescrupulosas que desconocen la ley y ven un mercado favorable pues, para obtener una ganancia económica. Primera situación que no debemos dejar de hacer como farmacéuticos, todos, no esperar que lo haga la federación, el colegio, no, todos como profesionales farmacéuticos, denunciar constantemente la venta de medicamentos por redes sociales, eso es un ilícito. La venta de medicamentos en bodegones, eso es un ilícito. La venta de medicamentos en cualquier puesto en la calle como buhonero, eso es ilícito. Sí, eso hay que denunciarlo y denunciarlo. Sí. Eso no lo podemos permitir los farmacéuticos. Sí, hay que tomar en cuenta algo allí y aclararlo, que la farmacia perfectamente puede llegar al paciente por medio de las redes sociales. Sin embargo, hay ciertos medicamentos, que sobre todo los medicamentos de prescripción, que no debe de hacer promoción ni publicidad por estos espacios. Y eso es donde estamos hablando que está el ilícito. Es allí donde esas cosas debemos de denunciarlas. Y tenemos que continuar con una campaña que no debemos dejar nunca, de recordarles siempre a toda la comunidad por todos los medios posibles de que los medicamentos debe comprarlos en su farmacia, que comprarlos fuera de ella no solamente que es un ilícito, sino que corre el grave riesgo de estar comprando una falsificación. Imagínate tú la gravedad de esa situación, de que una persona compra un medicamento de esta naturaleza, pone en riesgo su vida. ¿Quién le garantiza a esa persona que al comprar el producto fuera de la farmacia es un producto de la calidad de la que sí estamos de acuerdo que se venden esos productos dentro de la farmacia? No, y si esa campaña tiene que ser constante. Compra tus medicamentos en la farmacia. Así es. Y si existe un problema con determinado medicamento, el farmacéutico de esa farmacia, junto con la droguería y el laboratorio responsable, ya saben qué hacer ante determinada situación y proceden a actuar. Cuando lo compras fuera de la farmacia, no es así. ¿A quién vas a acudir? ¿Cómo? ¿Quién se hace responsable de ese ilícito? No hay un laboratorio de por medio porque no es el responsable de ello. Así es. Ahí es donde radica el peligro. Mira, hoy hay una información que es bueno que se sepa para evitar todo este tipo de situaciones. Sé que hubo una reunión entre las autoridades de Venezuela y las autoridades del INVIMA de Colombia, que es el ente regulador de los medicamentos en Colombia, donde una de las cosas que se dijeron y que es algo a tomar en cuenta es que un 30% de los productos que pasan del vecino país hacia Venezuela son falsificaciones. Un 30%, 3 de cada 10 productos. ¿Quién trae esa mercancía? Gente ajena al área farmacéutica que los va a vender
por cualquier medio. Sí. Y ahí es donde está el peligro de que la gente consuma ese tipo de medicamentos, que finalmente no son medicamentos. Sí. Entonces también tenemos que hacer un llamado y generar una concientización a nuestro gremio, sobre todo a aquellos farmacéuticos regentes, a que por más tentador que pueda ser el precio de estos productos o el despacho de estos productos o la disponibilidad de los mismos, no caer en este tipo de compras, sino ir a sus proveedores de calidad y exigirle a esos proveedores sus respectivos certificados de origen. Hay muchas situaciones que últimamente, lamentándolo, han escapado de las manos de un farmacéutico, de nosotros como farmacéuticos comunes. Y por eso nosotros tenemos que acudir a las autoridades y volver a recalcar el deber ser de toda esta situación. Nosotros no debemos permitir, nunca debimos haberlo hecho, de tener medicamentos en un idioma que no sea el oficial de este país. Correcto. ¿Cómo puede una persona saber si se trata del medicamento que requiere si el producto viene en otro idioma? Eso es algo que nunca había ocurrido en nuestro medio hasta ahora. Y ocurre clave mucho con la anuencia de las autoridades sanitarias, y por eso es que el llamado tiene que ser a las contralorías del país que para finalizar, entonces, Ramón, tus palabras para el gremio, para los pacientes y también para el Estado. Bueno, a todos los colegas, muy especialmente, bueno, extremar las medidas de bioseguridad. No descuidarse en ningún momento, y ante la mínima señal de síntomas, acudir al médico y hacer el tratamiento correspondiente. Porque actualmente, bueno, ya lamentándolo mucho, tenemos varios colegas hospitalizados por este problema de salud. A las comunidades que sigan contando con su profesional farmacéutico, y la gran recomendación: medidas de bioseguridad y comprar sus medicamentos en la farmacia. Eviten las falsificaciones y la compra de productos en lugares que no se corresponden. Y al Estado, que tome en cuenta las palabras de nuestro presidente de federación: tómenos la palabra, nosotros queremos ser útiles a las comunidades, a la población de este país que requiere la vacuna, la requieren todos los profesionales de salud, médicos, enfermeras, bioanalistas, farmacéuticos, que definitivamente sí estamos en la primera línea. Por lo tanto, requerimos de la vacuna y estamos prestos para ayudar a la organización de la vacunación de la población venezolana. Excelente, excelente, Ramón. Te voy a hacer la invitación porque esto que conversamos el día de hoy, bueno, tenemos que seguir haciéndolo en otro tipo de redes sociales. Te voy a invitar a Instagram para que hagamos un live y también tengamos al lado, bien sea al presidente de Cefarben, el doctor William Velasco, o tengamos a tu colega, el doctor Piña, también presente, y, tengamos un debate allí a profundidad sobre este tema, y bueno, concientizar a nuestro gremio a seguir trabajando, a seguir aportando soluciones. Así Eso es. es lo que necesitamos, soluciones. Y
estoy seguro que el gremio farmacéutico en el cual pertenecemos es uno de esos gremios que puede aportar soluciones y debe ser tomado en cuenta, sobre todo en el proceso de vacunación que se debe dar en el país. ¿Okay? Bueno, de verdad que muchísimas gracias, Ramón, por tu tiempo y seguimos en contacto, ¿no? Por los diversos grupos en los que estamos interactuando a diario y bueno, invitaré siempre a los colegas a que formen parte de los mismos. Hasta luego.